Descubre los 7 relatos embrujados de Cabañas, historias aterradoras reveladas de horror real. La noche caía silenciosa en el modesto barrio de Cabañas, pero algo no estaba bien. Una neblina oscura se arrastraba entre las calles, y los murmullos de las vecinas se transformaban en ecos de una inquietud insostenible. Eliana, madre soltera de 32 años, se preparaba para su turno en el hospital, cuando un escalofrío recorrió su espalda. La rutina, su escudo, parecía haberse roto. Algo la acechaba y lo sabía. Mientras se abrochaba el abrigo, miró a Lucas, su pequeño de 6 años, dormido en el sofá. Su boca murmuraba su nombre en sueños, pero en la quietud, un crujido rompió la tranquilidad. Eliana giró la cabeza instantáneamente. El corazón le latía con fuerza, pero nadie estaba allí. Solo son ruidos de la casa, se dijo a sí misma. Pero su instinto le decía que era más que eso. Los rumores empezaron a circular entre los vecinos. Mujeres habían desaparecido. Sus nombres se susurraban en las esquinas, como un antiguo mantra que resonaba con cada vez más fuerza. «No salgas sola», decía un mensaje anónimo en su teléfono. «Él está observándote». El terror apretó su pecho, pero el amor por Lucas la mantuvo firme. Sin embargo, la sombra que la seguía se hacía más opresiva cada día. Eran las horas de la madrugada cuando llegaba a casa, sintiendo la mirada helada de lo desconocido. Aceleraba el paso. Las sombras se alargaban, como si quisieran atraparla. En la mera desconfianza hacia la policía, conocía bien que no serían tomados en serio. ¿Quién cree a una madre soltera? La risa amarga reverberaba en su mente. Esa noche, Eliana decidió que ya era suficiente. Se reunió bajo el tenue farol con otras madres del barrio. Con voz temblorosa, doña Rosa susurró sobre un viejo culto, un horror olvidado que podría estar detrás de aquellas desapariciones. «No son solo hombres, Eliana, son sus sombras, su poder», decía mientras sus ojos se llenaban de pánico. Con cada relato, un sudor frío recorría su frente. Aquellas mujeres que no se sometieron, que gritaron su verdad, ahora eran solo ecos en la oscuridad. El miedo se volvía palpable, el aire se tornaba denso. Las sombras parecían inhalar aquellos secretos. ¿Qué pasaría si ella se convertía en la siguiente? Momentos después, su teléfono vibró nuevamente. La advertencia era clara. «Eliana, no salgas». El ambiente cambió. El ambiente se cargó. Sentía que observaban cada paso que daba. Mientras buscaba refugio en su hogar, un murmullo inesperado surgió del interior. Se detuvo. Podría jurar que la voz de Lucas se escuchaba entre los murmullos de la noche. Se congeló. El miedo hizo su trabajo. Esa voz no era Lucas, pensó angustiada. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las luces titilaban en las calles vacías, mientras Eliana temblaba entre la puerta medio cerrada, sintiendo la presión de un secreto terrible que amenazaba con desbordarse. Si no lo enfrento, ¿qué será de Lucas?, pensó. Armándose de valor, cruzó el umbral una vez más, decidida a encontrar la verdad, aunque eso significara enfrentarse a sus propios vecinos, a sus amigos, a quienes nunca había imaginado como monstruos. El extravío de niñas y mujeres se hallaba como un tejido roto entre mujeres que conocía. Simples miradas, sonrisas que ahora parecían burlonas. Algo recurrente, aterrador, se cernía sobre el barrio. Pero la pesadilla apenas comenzaba.
¿Qué se oculta detrás de la historia de Cabañas? Y sobre todo, ¿qué era lo que realmente acechaba en la noche? El pulso de la oscuridad no le daba tregua. El miedo ya estaba entre ellos. Podría descubrir la verdad antes de que perdiera todo, incluso a Lucas. Las sombras parecían bailar a su alrededor mientras Eliana se aventuraba por las calles, cada paso pesado y reverberante en la quietud de la noche. La brisa fría acariciaba su piel como un lamento lejano, y su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que debía hablar con alguien, con alguna madre del barrio que quizás podría ayudarla a desentrañar el oscuro secreto que se cernía sobre Cabañas. Se dirigió a casa de doña Rosa, la mujer que había hablado del culto, pero al llegar se encontró con las luces apagadas y el silencio como respuesta. Golpeó la puerta con urgencia, pero no hubo respuesta. ¿Dónde estará?, pensó, angustiada. Miró a su alrededor, como si la neblina pudiera revelarle algo oculto. Los rumores flotaban en el aire, pero esa noche parecían más intensos. El ruido a sus espaldas hizo que se girara abruptamente. Una figura se materializó entre la niebla apenas visible, pero Eliana reconoció la silueta. Era Antonella, otra madre del barrio. Venía corriendo, el pánico reflejado en su rostro pálido. «Eliana, no te puedes quedar aquí. Necesitas irte. Es peligroso», exclamó tratando de recuperar el aliento. «¿Qué ha pasado? ¿Qué sabes?», preguntó Eliana, sintiendo que cada palabra venía acompañada de un escalofrío que le recorría el cuerpo. «Las mujeres que desaparecieron, las han visto, están regresando, pero no son las mismas. Cuentan cosas horribles, sus ojos, hay algo dentro de ellas», dijo como si cada sílaba le costara respirar. Su mirada se desvió hacia la oscuridad, como si temiera que las sombras las estuvieran escuchando. Eliana sintió un nudo en el estómago. Esa noche, la atención se centraba en ellas, dos madres rebosantes de miedo. «Necesitamos reunir a más mujeres, a todas las que se han ido. Debemos hacer algo antes de que sea tarde», propuso, sintiendo que el tiempo se escurría de sus manos. Antonella asintió, aunque su rostro mostraba la duda. «Hagámoslo, pero no sé si podamos enfrentarlo. Lo que está sucediendo es más grande de lo que pensamos». Mientras hablaban, otro murmullo surgió, más cercano esta vez, recrudeciendo el ambiente. Las voces eran susurrantes, entrelazadas con risas escalofriantes que resonaban en su mente. Era una mezcla de familiaridad y horror. Eliana, Lucas. Y la voz, aunque conocida, no provenía de su hijo. Un escalofrío recorrió su espalda y se aferró a Antonella, la angustia apretando su garganta. «Es como si quisieran atraer a más, como un canto», murmuró Antonella, su rostro casi gris en la luz mortecina. Eliana sintió que su mundo se desvanecía mientras escuchaba, y comprendió que el peligro no solo acechaba a las mujeres, sino que se arrastraba hacia los niños, hacia su hijo. Los ecos del canto se intensificaban, impregnando cada rincón de la noche. A medida que avanzaban, decidieron dirigirse a la plaza central, donde tantas veces habían compartido risas y cuentos. A cada paso que daban, el aire se volvía más pesado y lleno de un temor palpante. Al llegar, la oscuridad pareció cobrar vida. Las sombras se alzaban y se entrelazaban, formando figuras que rotaban y danzaban en la penumbra. Eliana sintió que a través de aquella oscuridad, unos ojos observaban cada movimiento, cada respiración. ¿Sería posible que las mujeres desaparecidas estuvieran allí, en ese lugar? Con el corazón en la garganta, Eliana pensó en Lucas, que estaba en casa, y al poner un pie frente al otro, una voz se alzó entre las sombras. «Eliana, ven a jugar». Se detuvo en seco. Esa voz, tan parecida a la de su hijo, le rompía el alma. ¿Qué era lo que realmente estaba acechando en la distancia cuando las luces parpadeaban?
La realidad y el horror se mezclaban y se tambaleaban a su alrededor. ¡Lucas!, gritó, pero su voz fue ahogada por el murmullo colectivo. La plaza ahora estaba llena de mujeres. Algunas conocidas, otras no. Las miradas estaban vacías, como si un oscuro secreto les hubieran robado el alma. «No, esto no puede estar pasando», murmuró Antonella aterrorizada. Pero ya era demasiado tarde. Las sombras habían tomado forma y la oscuridad no las dejaría ir. Mientras el miedo la envolvía, un último eco resonó. «Te estamos esperando, Eliana». Y antes de que pudiera reaccionar, las sombras se lanzaron hacia ellas. El pánico ahogaba sus gritos, mientras se preguntaba si habría manera de escapar de ese horror, de esa realidad que se convertía en su peor pesadilla. ¿Sabría ella cómo salvar a su hijo? ¿O el miedo acabaría consumiendo todo en su camino? La neblina continuaba su avance, y con ella la certeza de que el verdadero terror apenas comenzaba. Eliana sintió como el mundo a su alrededor se desvanecía. Las sombras se abalanzaban sobre ellas, cada figura cargando con una historia de dolor y desesperación. Antonella, aún a su lado, apretaba su mano con una fuerza desesperada, pero Eliana no pudo evitar dejarse llevar por la visión aterradora que se desplegaba en la plaza. Aquellas mujeres, conocidas de la infancia, ahora eran apenas eco de lo que solían ser. Sus rostros eran máscaras vacías, sus cuerpos, meros contenedores de un horror indescriptible. «¡Debemos escapar!», gritó Eliana, pero el sonido de su voz se perdió entre el murmullo de las sombras. Las mujeres danzaban ahora en círculos, sus cuerpos retorciéndose en movimientos ajenos, como si fueran marionetas en manos de una fuerza oscura. La risa que emanaba de ellas sonaba a un eco de su propia infancia, un juego transformado en pesadilla. «Eliana», la voz de Lucas resonó nuevamente, esta vez más fuerte, más clara. «Mamá, ven aquí». Eliana giró la cabeza y lo vio. Su hijo estaba allí, en el centro de la plaza, rodeado por aquellas sombras que parecían llamarlo. La luz de la luna iluminaba su carita, ajena al horror que lo rodeaba, risueña, casi normal. Pero todo en su interior se revolvía. Algo en aquella voz no era su hijo, era un lánguido susurro que la arrastraba hacia un abismo. «No, Lucas, aléjate de allí», gritó Eliana, deshaciendo la unión con Antonella para correr hacia él. Aceleraba el paso, los latidos de su corazón retumbaban en su cabeza como un tambor en un ritual. Las sombras se movían a su alrededor, susurros que parecían volverse más intensos, como si se alimentaran del pánico que crecía en su pecho. «¡Mamá!», repitió la voz, pero esta vez era acompañada por las risas huecas de las mujeres. No era una invitación, era un llamado. Algo dentro de ella supo que debía resistirse. Debía proteger a su hijo a toda costa. De repente el suelo tembló. Las sombras comenzaron a girar rápidamente, como un torbellino que devoraba la luz. Antonella gritó por Eliana, y eso la hizo volver a la realidad, un instante. La mirada de su amiga, el terror reflejado en sus ojos, hizo que se preguntara si habría algo más que perder. «¡Rodéate de mí!», ordenó Eliana mientras trataba de sujetar la mano de Antonella, pero el viento se alzó, arrastrando las palabras lejos. Cada segundo que pasaba, el llamado de Lucas sonaba más distante, más inalcanzable. Las sombras parecían cobrar más vida, danzando alrededor, formando un borde impenetrable. Eliana luchaba por mantener la calma, sabiendo que si caía en el pánico, sería la última vez que vería a su hijo. Pero las luces de la plaza comenzaron a parpadear, y en el fulgor de las sombras depredadoras, Eliana tuvo una visión. Las mujeres que conocía, aquellas que desaparecieron, estaban ahí, pero no estaban completamente con ellas. Alguien, las controlaba. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó, la voz quebrándose por la desesperación. La respuesta llegó en un murmullo casi inaudible. «Liberarlas,
«Únete a nosotras», susurraron las sombras, haciendo eco en su mente, donde el miedo se volvió íntimo y asfixiante. «Lucas», gritó nuevamente, aunque se sintió inútil. Las mujeres rodearon a su niño, extendiendo sus brazos hacia él, como si en sus tocados oscuros hubiera una promesa de liberación. Y justo cuando Eliana sintió que el suelo comenzaba a caerse bajo sus pies, un grito desgarrador resonó desde el fondo de la plaza, haciendo que la multitud se detuviera. El grito no era femenino, era de un hombre. Sabía que el horror había despertado algo más. «No dejen que lo lleven», rugió, y en ese momento todo cambió. Eliana, sintiendo la adrenalina fluir, decidió que no se detendría. Si había alguna posibilidad de salvar a Lucas y a las mujeres, tendría que enfrentarse a lo desconocido, a la oscuridad que pretendía consumirlos. Las sombras comenzaron a cerrarse, pero Eliana se preparó, sabiendo que quedaban solo unos segundos antes de que fuera demasiado tarde. Una decisión importante tenía que hacerse: liberar a las mujeres y a su hijo, o caer en la trampa de lo que acechaba en la oscuridad. El tiempo se esfumaba, y con un último grito de guerra, Eliana dio un paso hacia la oscuridad, decidida a desenmascarar el secreto que se cernía sobre Cabañas. Las sombras, cargadas de misterio, la esperaban con ansias, pero dentro de ella una pregunta persistía: ¿qué precio tendría que pagar por la salvación? Eliana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La oscuridad la invitaba, la abrumaba, como una manta pesada que la envolvía con su frialdad. Nadie sabía qué sucedía realmente en Cabañas. La plaza, antes un lugar de risas y juegos, ahora era un campo de batalla entre lo conocido y lo aterrador. La figura de su hijo, aún en el centro rodeado de sombras, la mantenía anclada a la razón. «Voy a salvarte, Lucas», murmuró apretando los dientes con determinación, pero su corazón se desgarraba, dividido entre el amor y el horror. ¿Y si las sombras no solo querían a su hijo? ¿Y si ella también era un objetivo? El viento aullaba, transformando el sonido en risas burlonas que reverberaban en su mente. Un nuevo grito resonó, un lamento que hizo eco de viejos recuerdos. La voz era de un hombre, uno que no conocía, pero cuya desesperación caló en su alma. Se giró hacia la dirección de aquel grito, buscando alguna señal de esperanza. En la periferia de la plaza, un grupo de personas se había congregado, sus rostros marcados por el temor, sus cuerpos tensos, siluetas de otros que, sin saberlo, también luchaban contra las sombras. «¡Deténganse!», ordenó, sintiendo que la voz le temblaba. Sabía que ser la voz de la razón en ese lugar le daba poder. Los observadores la miraron y algunos retrocedieron, como si la actitud decidida de Eliana hiciera tambalear la locura a su alrededor. «¿Qué están esperando?», gritó de nuevo. «No podemos dejarlas llevarse a Lucas. ¡No podemos!». Un susurro gélido flotó en el aire, y las sombras se agitaron. Los rostros de las mujeres se iluminaban y apagaban, como si jugaran al escondite. La figura borrosa de su hijo la llamaba con la dulzura de lo conocido, pero en su pecho palpitaba una advertencia. Era una trampa. De repente, un chispazo en el aire la desvió. Reconoció al hombre del grito desgarrador. Estaba casi al borde de la plaza, su frente empapada de sudor, sus ojos reflejando el miedo. «Ayúdame», suplicó, extendiendo la mano hacia ella. Algo en su mirada la hizo dudar. Era como si una conexión se formara entre ellos, un interés compartido en la lucha por sobrevivir. Las sombras se acercaban a ellos, danzando, sus brazos extendidos como si buscaran atraparlos. Eliana sintió una punzada de temor. Si se unía a ese desconocido, ¿qué consecuencias traería? El sonido de las risas las envolvió, casi un canto de sirena. Pero si se quedaba quieta, ¿perdería a su hijo para siempre? El hombre avanzó. La urgencia en su rostro era palpable.
No tengo tiempo. Tienes que ayudarme a romper el hechizo que las controla. Ellas no quieren lastimarte. Son prisioneras como nosotros. No sé si puedo confiar en ti, respondió Eliana, las dudas amontonándose como tormentas en su interior. Lo sé, pero debes decidir rápido. Ellas están buscando un alma nueva para reemplazar a Lucas y su poder crece con cada segundo que pasa. Sus palabras resonaron con fuerza en la mente de Eliana. Las sombras estaban atadas a la desesperación y su hijo era el centro de su tormento. Sin saber por qué, algo dentro de ella le decía que debía actuar. La plaza era un campo de guerra y ella debía elegir su bando. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, sintiendo que el tiempo se escurrió como arena entre sus dedos. En un movimiento rápido, el hombre tomó la mano de Eliana y la condujo hacia el centro de la plaza. Unámonos. Debemos romper el vínculo antes de que las sombras desaten su poder por completo. Eliana sintió un poder desconocido fluir entre ellos. Las sombras comenzaron a retroceder, como si un escudo invisible interrumpiera su avance. Pero el precio por esa unión era alto. Una risa cacofónica llenó el aire y las mujeres errantes comenzaron a gritar, sus voces amalgamándose en un eco de agonía. Las sombras parecían alimentarse de sus temores. Debes abrir tu corazón y recordar lo que eran, lo que una vez significaron para ti, instruyó el hombre, su rostro contorsionado por el esfuerzo. La única manera de liberarlas es recordando sus historias, su dolor. Eliana respiró hondo, recordó a las mujeres, a sus risas infantiles, a sus historias compartidas. Formuló una oración silenciosa y gritó, «Recuerden quiénes son, no están solas». Las sombras se detuvieron. Un instante de silencio impregnó el aire. Había algo en su voz, una chispa de luz en la penumbra. Pero entonces una figura emergió del centro de las sombras, más poderosa, más oscura. «No pueden romper el hechizo», retumbó una voz profunda y temible, resonando en su pecho. Eliana experimentó el terror, apoderándose de ella nuevamente. ¿Sería demasiado tarde para salvar a Lucas y a las mujeres? Ya no había un camino de regreso. El precio a pagar se tornaba cada vez más visible. Una sombra se alzó ante ella, dispuesto a reclamar lo que había prometido. «Tú serás la próxima». Y con esos últimos susurros, la plaza tembló una vez más. Eliana sintió como el destino se retorcía a su alrededor y la oscuridad de Cabañas se acercaba. La pregunta se agudizaba en su mente. ¿Sería capaz de salvar a todos o se convertiría en una más de las sombras? Eliana sintió como el aire se espesaba, volviéndose más pesado con cada palabra de la sombra que la amenazaba. La plaza retumbó como un corazón latiendo con desesperación, y ella, paralizada, se preguntó si ese latido era el suyo o el del propio lugar, alimentado por los miedos que lo rodeaban. Las sombras giraban a su alrededor, susurrando secretos que sólo el viento podía entender. «No serás tú quien me detenga», gritó Eliana, alzando la voz con una mezcla de terror y coraje. Recordó a Lucas, su risa, su mirada inocente, y eso la mantuvo firme. Se negó a ser otra prisionera en la historia oscura de Cabañas. El hombre a su lado, aunque sudoroso y pálido, mantenía la mirada fija en ella. Recuerda, Eliana, no solo es su fuerza la que nos atrapa. Somos nosotros quienes debemos recordar. Somos nosotros quienes debemos conectar de nuevo con aquellos que fueron olvidados. Las sombras se agruparon en un torbellino, como un oscuro remolino dispuesto a tragar todo a su paso. «No dejaremos que escapen», cantaron al unísono, sus voces resonando en sus mentes como ecos de recuerdos dolorosos, antorchas del pasado que no querían extinguirse. Eliana sintió un escalofrío recorrer su espalda, un miedo que iba más allá de su propia existencia. Era el pánico de quienes, como ella, habían sido devorados por la oscuridad. Sin embargo, el hombre no titubeó.
Debemos unir nuestras memorias, lo que sabemos. Cada memoria compartida es un hilo que podría debilitar esta maldición. ¿Cómo?, preguntó Eliana, el sudor deslizándose por su frente. No tengo recuerdos de ellas, solo fragmentos de historias que mi abuela contaba en noches de tormenta. Es suficiente, dijo él, su voz resonando con convicción. Cada historia tiene su poder y tú no estás sola. Quiero que las invoques. Si las llamas con amor y ruegos, la conexión se formará. Debemos unir nuestras voces. Con fuerza renovada por la idea de rescatar lo que había quedado en el olvido, Eliana cerró los ojos. La plaza, la noche, el frío que la rodeaba, todo desapareció. Dejó que las memorias fluyesen desde lo más profundo de su ser. Se recordó a sí misma escuchando historias de mujeres valientes, de risas compartidas durante los días de sol. Pensó en los momentos sencillos y felices. «Ladillas, cuentos de mi niñez», gritó. «Mujeres que son fuerza, que son luz». A su lado, el hombre también repetía nombres olvidados, historias de aquellas que osaron desafiar a la oscuridad. Las sombras comenzaron a tambalearse como si se retorcieran ante la fuerza de las memorias. Una a una, las figuras de las mujeres aparecieron, empujadas por los ecos de sus historias. Personajes de épocas pasadas, ahora espectros bailarines de la luz, sonrisas llenas de vida comenzaron a florecer en el ambiente. «Recuerden quiénes son, recuerden su valor», gritó Eliana, sintiendo cómo el poder colectivo llenaba la plaza mientras las risas volvían a resonar, esta vez con fuerza, como un potente canto que desafiaba a las sombras. Pero entonces un grito desgarrador llenó el aire. «No permitiré que las recuerden. ¡Son mías!». La voz oscura retumbó, atravesando el espacio y deteniendo el tiempo por un instante. Una sombra, más poderosa que todas, se alzó por encima de ellos, dispuesta a destruir. Eliana sintió el terror volcándose en su pecho. «No, no puedo dejar que acabe así». La escena de horror se expandió ante sus ojos, la lucha entre memorias y sombras alcanzando su clímax. Sintió cómo las historias luchaban dentro de ella, queriendo salir. Podrían tener suficiente fuerza para pelear contra lo que venía. La plaza vibraba con una energía palpable. El destino de Lucas, de las mujeres, de todos, pendía de un hilo delgado. Con cada grito, esa voz poderosa quebraba su confianza. El tiempo se tornaba más denso. Eliana se tambaleó, incapaz de discernir si el miedo la estaba derrotando. «O caeremos en la oscuridad». El eco de sus pensamientos se volvía cada vez más distante, pero una chispa encendía su determinación. ¿Qué esperanza quedaba en esa lucha?, se preguntó, sintiendo que la respuesta verdadera estaba más cerca de lo que imaginaba. Y justo antes de perder el rumbo, una idea brillante se encendió en su mente. Debemos recordar, todas, juntas. Las sombras avanzaron, pero Eliana ya estaba lista. La oscuridad no vencerá, pensó. Ante esa última embestida divina, la plaza se expandió ante ella, un horizonte de posibilidades se extendía. Un último y decisivo grito resonó en su interior. Esta noche, Cabañas se levantará. Y así, en medio de la batalla entre luz y oscuridad, un nuevo desafío se cernía sobre Eliana y su grupo de valientes. Esa sombra, más oscura que todas, había movido sus hilos, pero el final estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, en el fondo de sus pensamientos, una pregunta la sacudía. ¿Hablaría por fin la verdad de las sombras, o sería el eco de su propia condena? Eliana sintió que el tiempo se detenía mientras la sombra se alzaba, oscura y amenazante, como un gigante despiadado. El aire se volvió más frío, una brisa helada que parecía intentar apoderarse de su aliento.
Los ecos de las historias resonaban más fuertes, luchando contra el frío que iba congelando su determinación. Los espectadores comenzaban a retroceder, empujando a la multitud hacia los bordes de la plaza, mientras algunos murmuraban palabras de miedo. «¡No retrocedan!», gritó Eliana, y su voz, aunque temblorosa, logró romper el hechizo de la oscuridad. Las figuras espectrales a su alrededor giraron ansiosas, llenas de energía, listas para combatir la sombra más poderosa que se habían encontrado jamás. Ella sabía que no podían rendirse, no ahora, no cuando la historia de su pueblo estaba en juego. El hombre a su lado, ahora visiblemente más fuerte, empezó a cantar una melodía antigua, un canto que flotaba en el aire como un susurro de esperanza. «Recuerden, recuerden quiénes son», repetía. Mientras sus palabras envolvían la plaza, Eliana cerró nuevamente los ojos, recordando más de lo que había olvidado. Las danzas en familia, las noches de historias junto al fuego, las circunstancias que habían mantenido a Cabañas en un ciclo interminable de terror. Las sombras, sintiendo el poder de la memoria colectiva, comenzaban a vacilar. Se retorcían con ira, atropellándose entre sí. «¡Cállense!», bramó la sombra principal. «No tienen poder sobre mí, son solo susurros en la oscuridad». Eliana, con el corazón latiendo con fuerza, hizo un gesto hacia la plaza. «No somos solo susurros, somos un grito, un mantra de amor y lucha». Y con esas palabras lanzó su voz al viento, fusionando las memorias de todas las mujeres valientes que le habían precedido con la energía del presente. Las risas llenaron el aire, resonando con fuerza. La plaza, casi mágica, se iluminó con una luz cálida. Una luz que parecía salir de cada rincón, del suelo, de las paredes, y de cada memoria que se había compartido. Las sombras vacilaron más, sus formas empequeñecían mientras la luz se expandía en un vibrante y poderoso campo de energía. «Recuerda, hermana», continuó el hombre guiando a los demás, «amor, valentía, unidad, recuerdos que jamás deben ser ignorados». Entre los lamentos y gritos de furia de la sombra, Eliana sintió una conexión vital, como si cada lágrima caída, cada historia olvidada y cada grito de desespero estuvieran ahora fusionados en un solo grito que desafiaba el miedo. De repente, una hendidura se hizo en la sombra principal. Fue como si un rayo de luz hubiera atravesado su oscura figura, revelando fragmentos de su verdadera esencia. Una historia de traición, soledad y un dolor antiguo que ahora se revelaba con fuerza. Eliana sintió una punzada de compasión por la sombra, pero fue rápidamente reemplazada por la furia hacia todo lo que había hecho sufrir a su pueblo. «¡Quítate de nuestro camino!», gritó. En ese instante la plaza vibró, los recuerdos resonaron y un coro de voces se alzó, unidas en una sola canción. Un canto de valentía podrían debilitar a la sombra y aislarla en su propia condena. Pero de pronto, en medio de la luz y la lucha, una sombra más pequeña, una figura infantil, apareció entre la oscuridad. Eliana la reconoció al instante. Era Lucas, con ojos asustados. Su corazón se detuvo. «¡Lucas!». La sombra oscura se rió, un eco helado que resonó en sus oídos. «Lo siento, Eliana, nunca podrás salvarlo». Desesperada, Eliana solo pudo pensar en la sensación de sus pequeños brazos alrededor de su cuello. «No, no te lo llevarás». La lucha se tornó aún más intensa, cada memoria, cada palabra compartida se transformó en un resplandor de luz, mientras Eliana se debatía entre el amor por su hermano y el horror de perderlo. «Recordemos todos juntos», insistió el hombre a su lado, y las voces resonaron, pero la sombra intentó quebrar ese vínculo a toda costa. El cielo de la noche comenzó a brillar de una manera que nunca antes había hecho, y Eliana sintió que el momento crucial se acercaba. La pregunta aún flotaba en el aire.
podrían rescatar a Lucas antes de que la oscuridad lo reclamara como suyo. Mientras la batalla se intensificaba, Eliana sintió la inevitable llegada de un desenlace que podría cambiarlo todo. La atmósfera se tornaba opresiva, mientras el pánico acechaba, dispuesta a estallar en cualquier momento. ¿Lograría Eliana romper los lazos de la sombra antes de que Lucas desapareciera? ¿O la oscuridad los consumiría a todos en su último intento por retener el pasado? El miedo se unió a la oscuridad mientras la figura de Lucas permanecía atrapada, inmóvil en la neblina negra. Eliana podía sentir cómo su corazón aceleraba, latidos que resonaban en sus oídos al igual que el canto que llenaba el aire. La voz del hombre a su lado se alzaba, entrelazando los recuerdos de cada uno de los presentes. «Canten, no dejen que el silencio les robe lo que son». Las voces unidas comenzaron a resonar, creando un eco potente que retumbaba en cada rincón de la plaza. Pero la sombra, lista para contraatacar, se intrincó entre sus cantos, creando un estruendo aterrador que convirtió la plaza en un campo de batalla. Las risas se ahogaron, y el grito de la sombra se hizo más fuerte, intentando quebrar el frágil hilo de esperanza que unía a la multitud. «El amor es más fuerte que tu odio. No estás solo», gritó Eliana, mientras luchaba contra el frío que le helaba el pecho. Volvió a mirar a Lucas, atrapado entre los brazos de la oscuridad. Su pequeño rostro mostraba una mezcla de confusión y terror. La sombra se alzó, amenazante, y susurros escalofriantes emergieron de su interior. «¿Qué puedes hacer, Eliana? Todo lo que amas está aquí, y lo arruinaré para siempre». Las figuras sombrías se acercaban, danzando a su alrededor, intentando romper la conexión que ella intentaba mantener. Asustada, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, recordó la calidez de su hogar, las historias contadas junto al fuego, las risas compartidas. Su memoria se convirtió en su armadura. «Lucas, escúchame», murmuró. «Recuerda lo que somos. Juntos somos invencibles». Con cada palabra, el aire a su alrededor comenzó a brillar, y la luz se amplificó en respuesta a su llamada. Las sombras vacilaron por un instante, dudando de su poder. «No puedes volver a mí. No puedes salvarlo», se burló la sombra. Pero Eliana alzó la voz. «Él es mi hermano, y yo lucharé por él hasta el final». Las luces comenzaron a expandirse a su alrededor como un fuego que devoraba la oscuridad. Los murmullos de la multitud se transformaron en un grito unificado. «No dejaremos que la sombra nos consuma, nunca más». Pero mientras la luz pareció cerrarse, la pequeña figura de Lucas comenzó a tambalearse, su mirada desesperada atrapada entre la fractura de mundos. La luz, que le daba calor, y la sombra, que lo alaba. «Lucas, ven a mí», gritó Eliana, extendiendo sus brazos. El niño, por un breve momento, vaciló. Fue entonces cuando la sombra lanzó un grito desgarrador, que se coló sin piedad en sus mentes. «Nadie saldrá de aquí. Tu amor solo será un eco más en la oscuridad». El pánico golpeó a Eliana como una ola, pero no podía rendirse. «Recuerda nuestra historia, Lucas. Recuerda cómo reímos. Recuerda cómo enfrentamos el miedo juntos». Con cada palabra, una chispa de luz brotaba de su corazón, uniendo sus memorias como hilos de un tapiz. A su alrededor, las energías comenzaban a entrelazarse, una guerra de luz y sombra que crecía más intensa. Las figuras espectrales parecían fluir hacia ella, absorbiendo su valentía. Sin embargo, la sombra respondía con furia, intentando devorar lo que quedaba de luz. Y en el clímax de la batalla, cuando todo parecía perdido, una forma emergió del abismo, una figura antigua, un eco del pasado de la sombra. «No olvides lo que escondes», susurró la figura. Eliana, confundida, sintió un escalofrío recorrer su espalda.
La luz iba desvaneciéndose lentamente y la sombra comenzaba a reponerse. —¿Qué has hecho? —gritó desesperada. —¿Quién eres? La figura sonrió, revelando su rostro, una imagen familiar, un pasado olvidado que amenazaba con resurgir. Soy quien te llevará a conocer la verdad de la sombra y el precio que deberás pagar. Eliana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies y la escena a su alrededor comenzaba a disolverse lentamente, llevándola hacia un abismo que prometía más oscuridad. La pregunta retumbaba en su mente. ¿Podría enfrentar la verdad de su historia y salvar a Lucas, o se perdería en las profundidades de su propio terror? El viento soplaba ferozmente, mientras la oscuridad se cernía sobre ella, y Eliana comprendió que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. ¿Qué secretos escondía la sombra que aún no estaba lista para ser revelada? El viento se detuvo repentinamente, como si el mundo entero contuviera la respiración. Eliana se sintió siendo arrastrada hacia un vacío oscuro, donde las memorias se convertían en sombras, y las sombras parecían devorar todo destello de luz que quedaba. A su lado, la figura familiar sonreía, una mueca siniestra que desencadenó en ella una oleada de recuerdos olvidados. —¿Quién eres? —repitió su voz apenas un susurro ahogado. La figura dio un paso adelante y la bruma comenzó a despejarse, revelando un rostro conocido, pero desgastado por el tiempo. Era su abuela, perdida en un pasado que Eliana había enterrado. —Vine a guiarte —dijo la abuela, su tono suave como el roce de una pluma, pero lleno de autoridad. El destino de tu hermano depende de que enfrentes lo que has escondido. ¿Escondido? ¿Qué quieres decir? Frustración y miedo se entrelazaban en su pecho mientras la oscuridad golpeaba a su alrededor como olas incontrolables. La plaza, antes vibrante de vida, ahora parecía un eco de un recuerdo distante y marchito. Las sombras no son solo mentiras, Eliana, son nuestro propio miedo, y el amor, nuestra mayor fortaleza, aunque a veces puede transformarse en algo oscuro. La mirada de su abuela se endureció. Aquella noche, cuando perdí mi camino, fue cuando todo comenzó, y tú sin darte cuenta arrastraste el peso de esa tristeza contigo. Un estremecimiento recorrió a Eliana. Recordó la noche en que su abuela desapareció, una tormenta violenta que había arruinado todo. Los gritos cercanos de su familia resonaban en su mente, el dolor del vacío que dejó atrás. —¿Así que todo esto es mi culpa? Su voz temblaba, el veneno de la culpa se asomaba en su pecho. —Soy lo que te queda de tu amor, y lo que podría volverse contra ti —dijo la figura, y su rostro se tornó en una mueca grotesca. La sombra que te acecha ahora busca lo que hay dentro de ti, cada recuerdo, cada dolor. No puedes salvar a Lucas si no enfrentas la verdad que llevas oculta. Eliana sintió el suelo ceder, y la plaza se volvió un laberinto de figuras danzantes, cada una representando un miedo, una pérdida, un secreto no dicho. —No puedo —murmuró, su voz ahogada por el abrumador peso de sus recuerdos. —¿Qué es lo que debo hacer? La risa burlona de la sombra resonó en el aire, haciéndola temblar de miedo. —Debes elegir, Eliana. Enfrentar el tormento y buscar la luz que queda en tu corazón, o finalmente ceder a las sombras que te derrotan. Sin opción, con la angustia consumiéndola, miró a la figura de su hermano, aún atrapada y vulnerable, un pequeño faro de esperanza en medio de la tormenta. Parpadeó. —¡Lucas! —gritó levantando los brazos hacia él. —¡Por favor, ven a mí! Por un momento, la figura de Lucas pareció responder. Su rostro mostró una chispa de reconocimiento, como si escuchara su llamado desde un lugar muy lejano. Pero en ese instante, la sombra se abalanzó hacia él, intentando arrastrarlo nuevamente hacia la oscuridad profunda. —¡No! —gritó, sintiendo que su corazón se desgarraba.
La figura de su abuela se desvaneció. Recuerda lo que has perdido, Eliana. La luz siempre está en la unión del amor y la verdad, o puedes dejarte llevar por la oscuridad. Eliana sintió cómo las sombras la cercaban, amenazando con envolverla. Con cada segundo que pasaba, la desesperación crecía en su interior. «No dejaré que esto termine así», murmuró para sí misma. Con nuevo ímpetu, tomó aire profundamente y exclamó: «Lucas, lucha, nunca te dejaré». Ajustando cada fragmento de fuerza que le quedaba, se lanzó hacia la oscuridad, mientras un grito desgarrador resonaba en el aire. Todo lo que has atrapado en tu corazón, es hora de liberarlo. Pero ahora solo quedaban dos caminos. Uno podría llevarla a la verdad, pero también al dolor. El otro, a la pérdida irreversible. En un instante vital, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estaría lista para enfrentar lo que había ocultado durante tanto tiempo, por amor a su hermano? Justo cuando parecía que la oscuridad estaba a punto de devorarla, una luz destellante emergió de su pecho, iluminando la neblina oscura y revelando el primer paso hacia lo que vendría. La luz brotó de Eliana como un faro en medio de la noche oscura, iluminando el tormento que la rodeaba. Las sombras retrocedieron, gimiendo como si fueran seres vivos heridos por el fulgor inesperado. A su alrededor, los miedos dieron un paso atrás, pero la figura de su hermano seguía allí, atrapada en un rincón de la plaza como un eco de todo lo que ella había perdido. «¡Lucas!», gritó, su voz resonando en el aire como una campana de esperanza. Pero en lugar de avanzar hacia ella, el rostro del niño parecía llegar a la desesperación. Las sombras tomaron forma y una garganta resonante surgió entre los ecos de la plaza. «No puedes salvarlo», rugió. «Está demasiado lejos, y tú no tienes el valor». Con el pánico apretándole el pecho, Eliana sintió como su propia luz comenzaba a debilitarse. Cada segundo que pasaba, la neblina oscura se consolidaba, alimentándose de su incertidumbre. «No puedo dejarlo», se decía, mientras buscaba el coraje en lo profundo de su ser. Las voces de aquellos que jamás habría querido recordar empezaron a llenarle la mente. Recuerdos de risas que se convirtieron en sollozos, de secretos susurrados que ahora gritaban en su interior. «¿Por qué me dejaste, abuela?», exclamó, sintiendo que sus palabras atravesaban la niebla como puñaladas de dolor. La figura de su abuela apareció de nuevo, su rostro reflejando una mezcla de tristeza y comprensión. «El amor es luz, Eliana, pero también puede volverse oscuro si no lo sanas», dijo, su figura casi etérea en la fragilidad del recuerdo. «El destino de tu hermano está en tus manos». Eliana miró a Lucas, que ahora parecía desvanecerse como una marioneta desprovista de hilos. Una desesperación inmensa creció en su interior. «No, no puedes irte». Su corazón latía a 1000 por hora, y en su mirada, la lucha se mezclaba con el amor. La oscuridad comenzó a codificarla, hilos de sombra retorciéndose a su alrededor, atrapándola. De repente, se dio cuenta de que no podía depender solo de la luz que emanaba de su pecho. Necesitaba conectar con la memoria de sus pérdidas, no huir de ellas. Así que se concentró, se adentró en su dolor, recordando las caras de quienes había amado y perdido. La tristeza se convirtió en una urgencia palpable. «Vuelvan a mí», murmuró, alzando los brazos hacia la oscuridad, dejando que el dolor fluyera, alimentando su luz. En la plaza, los ecos de sus risas parecieron resonar. «Lucas, ven a mí, estoy aquí». La sombra, ahora un monstruo tangible, comenzó a tambalearse, mientras su luz comenzaba a brillar con más fuerza. Entonces, un grito desgarrador rompió el aire. «Eliana, ayúdame». Era Lucas, quien había conseguido elevar su voz a través de las garras de la oscuridad.
Eliana sintió su energía fluir hacia él, como un lazo que los unía, un vínculo que ni las sombras podrían romper. Con un último estertor de fuerza, atravesó el umbral del miedo y la luz brilló en todo su esplendor. La oscuridad se hizo añicos y las sombras se disolvieron frente a su luz iluminada. El cuerpo de Lucas, ahora libre, fue atraído hacia ella por el amor que había despertado. Cuando lo abrazó, todo lo que había olvidado se afianzó en su corazón. La luz que había creado no era solo una defensiva, era un faro de conexión, un recordatorio de que el amor seguía vivo a pesar de las pérdidas. Pero en el fondo de la plaza, una sombra inquietante se aferró a los bordes de la luz, ansiosa por convertirse en nuevo terror. «No has terminado, Eliana», susurró con una voz que helaba la sangre. «Hay más que enfrentar». Un escalofrío recorrió su espalda y una nueva angustia se encendió en su pecho. ¿Qué más ocultaba la oscuridad? ¿Qué más tendría que enfrentar para salvar a Lucas de nuevo? El pesar se mezcló con la determinación. La verdadera prueba apenas comenzaba. Eliana respiró hondo, sintiendo la calidez de Lucas entre sus brazos. La luz que habían creado juntos destellaba y crecía, convirtiendo la plaza en un refugio de esperanza. Pero incluso en medio de esa calidez, la sombra que permanecía a la vista la acechaba, como un recordatorio de que la paz aún estaba lejos de ser realidad. «¡Mamita!». Lucas, tembloroso, se aferró más a ella. Sus pequeños ojos reflejaban confusión y miedo. «¿Qué está pasando?». «Lo sé, hijo, lo sé», respondió Eliana con ternura, intentando infundir valor en sus palabras. Pero el eco de la sombra seguía resonando alrededor, cargado de ira y amenazas. «Esto no termina aquí». Se giró hacia la neblina oscura. «¿Qué quieres de nosotros?», demandó con la voz temblando de miedo pero firme. La figura oscura se retorcía, como si estuviera ganando forma. «Solo quiero lo que es mío», musitó. «Quiero recuperar lo que fue robado». Las memorias comenzaron a florecer en la mente de Eliana. Recordó el dolor de las mujeres que se habían ido, sus secretos perdidos, y su abuela. «Tú solo eres miedo», gritó, enfrentándose a la sombra. «Nosotros somos nuestras historias, nuestros recuerdos, y juntos somos más fuertes que cualquier oscuridad». Una mezcla de murmullos surgió entre las sombras, como si la rabia fuera consumida por sus palabras. El fuego que había encendido en ella se avivó y se volvió hacia todas las mujeres a su alrededor. «Recuerden quiénes son. Cada una de ustedes tiene una historia, un legado que no puede ser apagado». Poco a poco, las mujeres empezaron a formar un círculo a su alrededor, uniendo sus voces en un canto de resistencia. «No estamos solas. Nuestras historias son poder». La sombra, ahora temblando, parecía desvanecerse ante la luz y el amor compartido, pero era claro que no estaba dispuesto a rendirse. «No, las sombras siempre reclamarán su lugar, no pueden ganarle al miedo que llevan dentro». Pero Eliana respondió: «El miedo puede ser vencido, y aunque haya dolor, también hay amor». En ese instante, Lucas apretó su mano, y su mirada se llenó de inocencia y fuerza. «Juntos podemos vencer». Sintió como una energía nueva la envolvía. La plaza comenzó a vibrar. Las risas y los llantos, las memorias y el dolor se entrelazaban en una sinfonía que retumbaba en cada rincón. La luz en su pecho creció aún más, alimentada por cada historia compartida, por cada silencio roto. Las sombras se retorcían, sus formas desvaneciéndose en la luz. Aquella sombra poderosa que parecía imbatible comenzó a tambalearse. «No, no, no», gritó, pero ni su voz podía resistir el poder de la verdad. La plaza brilló intensamente.
Eliana tomó la mano de Lucas, desde su corazón hasta los cimientos de su existir, compartiendo su luz. Te elijo a ti, y elijo el amor. Nunca volveré a dejar que el miedo dicte mi vida. Y en ese instante, la sombra hizo un ruido de agonía antes de desvanecerse por completo, dejando un silencio aterciopelado. No hubo más gritos, ni murmullos oscuros. La neblina se disipó, revelando el cielo estrellado y la luna brillante que iluminaba la plaza, devolviendo la vida al lugar que había estado atrapado en el horror. Las mujeres se abrazaron entre risas y lágrimas, compartiendo ese momento de salvación. Eliana miró a Lucas, su corazón rebosaba de amor mientras él sonreía, llenando el vacío que una vez había existido. «Lo logramos, mamita», dijo Lucas, con sus ojos brillando de ilusión. «Sí, hijo, lo hicimos juntos», respondió ella, sintiendo que el peso del mundo se aligeraba en su pecho. Sabía que la lucha había sido dura, pero el amor había prevalecido, un regalo dorado en medio del dolor. Mirando a su alrededor, un nuevo sentido de comunidad se había formado. Historias que antes permanecían ocultas, ahora brillaban, y Eliana sintió el latido de un futuro lleno de luz. La oscuridad había sido derrotada, al menos por ahora. Mientras la gente comenzaba a reunirse, Eliana supo que esta batalla por Cabañas había terminado, pero la lucha por el amor y la memoria nunca acabaría. La paz no era el resultado final, sino un nuevo comienzo. Su comunidad se repondría, y ella también. Con una sonrisa, se volvió hacia Lucas. «Vámonos a casa, hijo», murmuró, sintiendo que su corazón estaba lleno de esperanza y amor. La plaza, iluminada por la luz de la luna, se convirtió en el símbolo de su triunfo. Caminando hacia adelante, Eliana entendió que aunque aflicciones y sombras pudieran regresar, ella nunca se rendiría. Y con Lucas a su lado, se adentró hacia un nuevo amanecer, firmemente anclada en el poder de sus recuerdos y la fortaleza de su amor. Ahora era el momento de construir de nuevo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Darle al botón de like ahora mismo alimenta el algoritmo y hace que más personas conozcan estas increíbles narraciones. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar tu apoyo.